Lo que nos reúne en esta ocasión es el tema la red de pescar. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50, que dice: El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto horror que llorarán y les rechinarán los dientes. Antes de iniciar con la reflexión de esta lectura, veamos por qué Jesús hablaba en parábolas. El término parábola significa comparación o semejanza, el nombre dado por los griegos a toda ilustración ficticia en la forma de una breve narración. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas contienen cerca de 30 parábolas. El evangelio de Juan no tiene parábolas, pero sí usa figuras lingüísticas. Una parábola es una historia tomada de la vida real o una situación de la vida real de donde se aprende una verdad espiritual o moral. No son fábulas donde los animales y los árboles hablan. No son alegorías donde cada detalle tiene un significado escondido. Básicamente, son historias terrestres con un significado celestial. Cuando Jesús inició enseñando en parábolas, representó una nueva dirección en su ministerio. Jesús enseñaba en parábolas a las multitudes. Él enseñaba a sus discípulos en forma directa, pero a las multitudes les enseñaba con parábolas. Un malentendido común es que él hablaba en parábolas para que las multitudes se entendieran más fácilmente. Pero estudiando a fondo, puede que este no sea el caso, aunque las parábolas eran más relatables porque eran historias acerca de situaciones de la vida real. A menudo tenía significados escondidos, necesitando mayor explicación. Estos significados escondidos desafiaban a los que sinceramente estaban interesados a investigar más y enseñaban verdades que Jesús escondió a varios grupos o gentes. Las parábolas nos enseñan acerca de la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre y la gracia del Evangelio. La red, la palabra griega para red, sagene, en esta parábola no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Se refiere a una red que se arrastra sobre el fondo con los extremos y luego se juntan para atrapar peces. Al menos 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores que pescaban con redes. Jesús los llamó en el libro de Mateo, capítulo 4, de pescar peces a la pesca de personas con el Evangelio. Solo hay 2 tipos de personas en respuesta a escuchar el Evangelio: los que creen y son salvos, y los que no creen y están condenados. El mar se presenta como el mundo o toda la humanidad. La red del Evangelio es arrojada al mar, recogiendo todo tipo de peces. Esto es similar al campo en la parábola del trigo y la cizaña, de donde se reúnen tanto los justos como los injustos. Pescado bueno y malo. De la propia explicación de Jesús en los versículos 49 y 50, queda claro que el pescado son personas, los peces buenos son los justos, los que han sido justificados por la fe en Cristo, y los peces malos son los malvados, los que no confían en Cristo. Número 4. Cestas, vasijas. Los pescadores separan los peces buenos y malos y ponen los buenos en cestas o vasijas. No obtenemos una explicación en esta parábola de lo que significa las cestas o lo que sucede al buen pez o al justo, sino solo al malvado. Basado en la parábola del trigo y cizaña y otras áreas de las Escrituras, podemos estar seguros de que las cestas tienen que ver con ser mantenido a salvo y seguro en el reino de Dios. La parábola del trigo y la cizaña nos dice que el trigo se recoge en el granero del dueño, representa al justo que brillará como el sol en el reino de su Padre. Por tanto, deberíamos concluir que el buen pescado o el justo serán recogidos en las cestas de los pescadores y serán incluidos en el reino de Dios. Bueno, la interpretación de esta parábola sería: en la parábola de la red, Jesús nos dice que el Evangelio es proclamado como una red que captura a todo tipo de personas. Captura a personas de todas las razas y nacionalidades, que incluyen tanto a los buenos como a los malos.
Aunque la parábola del trigo y la cizaña es similar, esa parábola se enfoca en aquellos que escuchan el Evangelio, pescadores echando sus redes. Algunos escuchan y son buenos peces, aquellos que creen en el Evangelio y tienen sus pecados perdonados. Otros escuchan el Evangelio y son malos peces, los que no creen en el Evangelio y por lo tanto son condenados. En pocas palabras, esa parábola nos dice que todos los que escuchan o leen el Evangelio, creyentes e incrédulos, son atrapados por ella. Al final los que creen entrarán en el reino, los que no creen son arrojados al horno de fuego donde hay llanto y crujir de dientes. Nadie que escuche el Evangelio puede escapar del juicio final y su responsabilidad por su respuesta a la buena noticia de Jesús. La lección es clara: el Evangelio se predica a toda la humanidad. No hay escapatoria, o crees de verdad o no. El Evangelio, el mensaje de la expiación de Jesús en la cruz, es una locura para los que se pierden, pero para los que están siendo salvados es el poder de Dios. Dios está echando la red del Evangelio a través de sus pescadores, la iglesia. Será paciente y mostrará su gracia y misericordia, permitiendo tiempo para que la gente en todas partes se arrepientan y crean. Para la iglesia, la verdad sobre el destino final de los peces malos debe obligarnos a lanzar fielmente y con urgencia la red del Evangelio a los que aún no han creído. Nuestra motivación proviene del hecho de que también merecemos el juicio final de Dios y la separación en el horno de fuego, pero por la gracia de Dios se nos ha mostrado misericordia gracias a lo que Jesús ha hecho por los que creen. Para los que no han creído el Evangelio, Dios está mostrando su paciencia hacia ti. Te está llamando a arrepentirte y creer en las buenas nuevas de Jesús. Confiar solo en Cristo para el perdón de tus pecados y para ser justificado en base a lo que Jesús ha cumplido en la cruz. En pocas palabras, la lección de esa parábola es que el juicio es seguro para todos los que han oído el Evangelio. El resultado será terrible para algunos. El juicio lo determinan Cristo y sus ángeles. Todavía hay tiempo para que la gente crea. Él está mostrando su paciencia y su gracia. Sin embargo, el juicio es inminente. Muchas gracias.